Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta segunda sesión en la que vamos a estar tratando el tema del orgullo. Y vamos a concluir con este tema el día de hoy. Recordemos que el autor, a través de los lentes del autor, él define el orgullo como la senda que nos va a llevar a la autodestrucción. Antes de empezar con esta sesión, vamos a recordar dos puntos importantes que vimos en la sesión pasada para poder tener un contexto y entonces arrancar con el tema que nos corresponde el día de hoy. Si ustedes recuerdan, en la sesión pasada tratamos de hacer un pequeño proceso que el autor describe en el libro, que es lo que ocurre en nuestro corazón y en nuestra mente cuando nosotros nos encontramos en una circunstancia que nos está exhibiendo. Apareció algo, una verdad, sucedió algo que está exhibiendo lo que nosotros hemos creado como nuestra imagen, nuestra reputación, y se está poniendo en tela de juicio. Y entonces, en este camino a la autodestrucción, nosotros veíamos que el primer paso es que nosotros nos enfrentamos con una verdad que está revelando un error en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Y la reacción natural de nosotros los orgullosos, pues es tratar de enterrarla, hacer como que no la vemos, no la queremos escuchar, no la queremos ver. Eso produce en nosotros dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no queremos estar expuestos a la verdad que nos está exhibiendo. Y en consecuencia hay una insensibilidad. Perdemos insensibilidad a la circunstancia. Nosotros imaginémonos montados en un caballo del cual no nos queremos bajar, aun cuando sabemos que estamos mal, aun cuando ya nos dimos cuenta de que lo que estamos haciendo no nos va a llevar a un buen camino. Pero no importa, ya estamos ahí y tenemos que mantenernos. ¿Por qué? Por mi fama, por mi reputación. Y el final de este proceso pues nos llevaba a guardar silencio. ¿Por qué? Para no vernos exhibidos, para no ver lo vulnerables que somos ante la circunstancia. Otro de los puntos importantes que vimos, pues es en la cardiología, la teología del cardiólogo, vimos 3 síntomas de orgullo. Y el primero de esos es que somos negados a escuchar la sabiduría o corrección. Cuando nosotros estamos metidos en nuestra mente, en nuestra terquedad, solemos no escuchar corrección alguna. El segundo síntoma pues es negarse a someterse a la palabra de Dios. Y esto pues suena natural en el sentido de que la palabra de Dios es verdad y lo último que queremos escuchar es que expongan nuestro pecado nuevamente. Y por último, lo que hacemos es negar y no admitir, negarse a admitir el pecado. Entonces, si lo ponemos en nuestras capacidades, no escuchamos, no vemos y en consecuencia no hablamos. En la sesión de hoy vamos a ver primero que el orgullo significa oposición a Dios. El autor describe al orgullo y lo pone en contraposición a Dios. Esto fundamentado obviamente en las Escrituras. Y ahí les puse 3 versículos bíblicos de toda una lista de versículos que hablan acerca del orgullo. Y Proverbios 16:5 dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es lo que Dios dice. Entonces nosotros podemos ver en las Escrituras que una persona altiva, una persona soberbia, una persona que no quiere escuchar, no quiere hablar. ¿Por qué? Porque está poniendo de antemano su reputación, está poniendo su dignidad, ¿no? Ante la verdad revelada, pues esa es una circunstancia en la cual
vamos a encontrar oposición. No podemos estar o no podemos decir que conocemos a Dios si nos encontramos en esa circunstancia. ¿Por qué Dios se opone a los orgullosos? Y el autor menciona 3 características importantes de por qué Dios se opone a los orgullosos. Para empezar, nosotros los orgullosos odiamos la verdad. Pero odiamos la verdad no porque no la queramos leer, no porque no la queramos saber, porque lo que a un orgulloso le sobra es información. Eso hay que tenerlo muy claro. Sino lo que sucede con nosotros los orgullosos es que odiamos la verdad porque la verdad toca aspectos de nuestra vida que no nos gusta que las otras personas vean. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una vestimenta, ya nos pusimos una cierta fama, un cierto prestigio, ya fuimos creando en nosotros una imagen. La imagen que ve mi esposa, la imagen que ven mis hijos, la imagen que ven mis compañeros de trabajo, mis empleados, la imagen que ven los hermanos de la iglesia, ¿no? Y es ahí donde está el problema, porque nosotros no podemos engañar a Dios. Y esa verdad es una de las verdades que no nos gusta escuchar. Ese Dios que ve en lo profundo de nuestros corazones, conoce las intenciones del corazón cuando hacemos las cosas, no mucho nos agrada. Repito, no que la repelamos porque no la queremos saber, sino que al contraponerse con nuestra vida, con nuestras actitudes, con lo que hacemos en el día al día, nosotros levantándonos el cuello y pensando que por nuestras propias fuerzas las cosas están funcionando o deben funcionar como nosotros queremos, la verdad no tiene lugar en nuestra vida. Número 2, otra característica de los orgullosos es que guardan silencio. Claro, no solo vemos la verdad, sino que también al no sentirnos cómodos, pues no tenemos por qué hablar, no pasa nada. Estoy bien, tranquilos, no se preocupen, yo puedo con esto. Al verte exhibido, prefieres no decir nada. Y la tercera cualidad que también termina pasando, pues es que se alejan. ¿De qué? De la verdad, pero también, por consecuente, de Dios. Entonces, este es el motivo por el cual Dios se opone a los orgullosos. Y la frase que está arriba lo resume muy bien. El autor dice que los hombres orgullosos pueden ser muy religiosos, pero no pueden ser piadosos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, como hombres orgullosos, pues estar dentro de la iglesia, predicar, dar temas, pertenecer a algún ministerio, trabajar y aparentar. Ir formando esa imagen que nosotros queremos que los demás hermanos, que el pastor, que el consistorio, que mi familia, quiero que vean de mí. Y entonces, como dice la Escritura, y como Jesús describió muy bien de los fariseos, pues nos volvemos sepulcros blanqueados, nos volvemos religiosos, escuchamos la verdad, la aprendemos, la podemos saber de memoria, podemos ser estudiosos de las Escrituras, pero ahí queda, en ese ámbito queda. La verdad no llega del intelecto al corazón y en ese momento nos volvemos religiosos. Entonces, un hombre orgulloso, por consecuente, al ser opuesto a Dios, pues no puede ser un hombre piadoso. C.S. Lewis dice, y cito, dice, en Dios hallamos a alguien que en todos los sentidos es inconmensurablemente superior a nosotros. A menos que reconozcamos que Dios es así y que por lo tanto reconozcamos que no somos nada en comparación con Él, no conocemos a Dios. En esta primera parte nosotros tenemos que entender
o una de las cosas que a nosotros los orgullosos nos tiene que quedar claro, es que Dios no está al mismo nivel que nosotros, ni mucho menos por abajo de nosotros. Lo primero que tenemos que aceptar es que Dios es perfecto en todo ámbito y que nosotros no lo somos y que en comparación con Dios somos insignificantes. Mientras seamos orgullosos, no vamos a poder conocer a Dios, dice C.S. Lewis. El orgullo siempre se cree por encima de los demás y claro, mientras estemos mirando hacia abajo, no podemos ver lo que hay por encima de nosotros. Recuerden que una de las características o uno de los factores importantes del orgullo, pues era la competencia. Recuerden que el orgullo no es adquirir algo y ya me siento orgulloso de mí mismo, sino que tengo que compararme con alguien más para sentirme orgulloso. Soy más inteligente que fulanito. Tenía yo la razón por encima de lo que dijo fulanito. Tengo más adquisiciones que lo que tiene fulanito, ¿no? Entonces, recordemos que ese factor de la competencia hace que nosotros nos veamos por encima de los demás y el tratar de ver a todos por debajo no nos permite ver a Dios que está por encima de todos. El orgullo es una barrera para conocer y relacionarnos con Dios. Regresemos a la cita de C.S. Lewis y dice, a menos que reconozcamos que Dios es más grande, es superior y es perfecto que nosotros, a menos que no reconozcamos eso, no conocemos a Dios o no podremos conocer a Dios. Recordemos que uno de los propósitos de Dios para con la humanidad es revelarse a sí mismo. Ese es el propósito del Evangelio, que nosotros podamos conocer a Dios. John Piper en una de sus predicaciones decía que la salvación es un regalo precioso del Evangelio. Pero el regalo que no tiene valor, el regalo, el objetivo crucial del Evangelio es ese velo que cae y ese anhelo que surge en nosotros de conocer a nuestro Salvador. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? La obra redentora de Cristo nos salva. Sin embargo, lo precioso es que podemos entablar de nuevo esa relación, podemos acercarnos con confianza delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado, a Jesucristo. Esa relación que se puede volver a entablar, eso es lo más valioso del Evangelio. Y aquí el autor menciona que el orgullo es una de las grandes barreras para que no podamos ir a la palabra y conocer al Dios verdadero y mucho menos tener una relación con el Dios verdadero. Lo mencionamos en la sesión pasada, pero una de las huellas de que probablemente seamos muy orgullosos, veamos nuestros tiempos de oración. Nuestros tiempos de oración demuestran cuán dependientes somos de Dios en todo lo que hacemos. Si oras nada más a la hora de los alimentos con un corazón agradecido, pues qué bueno. Pero ¿y todas las demás actividades, todos los proyectos, todas las metas, todo lo que viene para tu vida, cómo lo estás afrontando? ¿Con tus propias fuerzas? ¿Cómo estás resolviendo tus problemas? ¿Cómo estás tomando tus decisiones en casa? ¿Cómo estás tomando tus decisiones en el trabajo? ¿Con tus habilidades? ¿Con lo que ya sabes? ¿Con el background? ¿Con los libros que ya leíste? ¿Con las experiencias que has tenido? Porque ya eres una persona de experiencia, ya eres un producto terminado. ¿O reflejas una total dependencia de Dios? Y yo creo que eso se nota a través de nuestros tiempos de oración, nuestra devoción con Dios. Entonces, si nosotros estamos en el camino del orgullo, no vas a poder crecer.
en santidad. ¿Por qué? Porque estás luchando con tus propias fuerzas, porque estás tratando de hacerlo por ti mismo. No vas a ir a la Escritura. ¿Por qué? Porque la verdad revelada en la Escritura va a la redundancia, a revelar lo que está mal en tu corazón, lo que está mal en lo que estás haciendo, y mejor la cierras. ¿Por qué? Porque no quieres escucharlo, porque no quieres verlo, porque no quieres oírlo. Y al no ir a las Escrituras, no vas a poder conocer a Dios y mucho menos relacionarte. ¿Cómo poder liberar a un hombre piadoso, atrapado por el orgullo? Bueno, una de las cosas que primero tendríamos que hacer, pues es la sintomatología de un hombre orgulloso. Recordemos que nosotros los orgullosos conocemos la verdad. Ya la sabemos. Si no nos estuviéramos dando cuenta de nuestro error. Lo que nos sobra es información. También, otra de las características es que solemos huir de la verdad. Guardamos silencio, tenemos un corazón endurecido y todo eso, ¿por qué? Porque tenemos miedo a ser exhibidos. ¿Recuerdan el caminito que habíamos puesto de los súper ridículos? Creo que le puse a esa diapositiva. En lugar de nosotros ver la verdad y ver nuestro error e ir al arrepentimiento y tener libertad y decir, Señor, soy imperfecto, he pecado, perdóname, venir en arrepentimiento, y no solo a Dios, sino a las personas que se vieron afectadas por lo que hice. En lugar de tomar ese camino, no, ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Libertad para qué? La libertad no me gusta. Prefiero ya mi investidura, la imagen que yo ya he puesto de mí, además hacia las otras personas. Todo lo que las personas ya piensan de mí. Imagínate que esto se descubra. No, ¿cómo voy a quedar? No. Ese miedo a ser exhibido es una característica importante en un orgulloso. Entonces, hermanos, teniendo este perfil y conociendo cómo somos nosotros los orgullosos, pues ustedes sabrán que por miedo a ser exhibidos, pues lo último a lo mejor que una persona orgullosa busca, pues es una confrontación directa. Para lo cual el autor menciona unos métodos indirectos. ¿Y de dónde surge? Pone como ejemplo y relata la historia cuando el profeta va y confronta a David por lo que había hecho con la esposa de Urías, y cómo el profeta, en lugar de ir directamente con David y decirle, tú hiciste esto, y pecaste delante de Dios, lo que hace es contarle una historia. Y recordemos esa historia en donde decía que un hombre rico tenía ganado, tenía muchas ovejas, pero había una familia que solo tenía una oveja y que los hijos la criaban y que la querían como una hija. Y entonces vino un caminante a la casa del rico, y el rico, como no quería disminuir su hato, pues fue y mató a la única oveja que tenía la familia. Entonces el rey David, al escuchar esa historia, reacciona y emite un juicio. Y va a tener que devolver, y va a tener que hacer esto. Y es cuando el profeta le dice, David, esa persona eres tú, David. Entonces, esa forma de confrontación, el autor, con base a esa historia, saca unos métodos indirectos para confrontar a una persona orgullosa, a un hombre orgulloso. Y el primero, pues como ya vimos, es la narración de historias para superar las defensas y relacionarse emocionalmente con la persona que está oyendo, que en este caso es el orgulloso. El segundo método, pues, es hacer preguntas para atraer la curiosidad del individuo.
preguntas que lo pongan a reflexionar, no preguntas directas, sino preguntas que lo hagan reflexionar sobre la situación en la que está, ¿no? ¿Te sientes abrumado por una circunstancia? Bueno, ¿qué crees que Dios te está tratando de enseñar en esta circunstancia? Preguntas reflexivas, preguntas que lo lleven a pensar en su situación y confrontarse a sí mismo. La número 3, o el método número 3, es lo que el autor llama un encubrimiento declarado. Y pone un ejemplo, me gustó el de 1 de Corintios, capítulo 3, no sé si recuerdan ese pasaje, aquí lo tengo, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no son capaces, no eran ni son capaces aún todavía no sois capaces todavía, pero aún, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿no sois carnales? Entonces, este encubrimiento declarado es como decir: ahí te la dejo, no estás preparado todavía para lo que viene, reflexiona en qué estás, porque no puedo contarte todo, no estás capacitado todavía para eso. Es decir una verdad, no decir una verdad a medias, sino dejarla en suspenso, ¿no? Como lo que dice Pablo: no les pude hablar como espirituales, sino les tuve que hablar como carnales. No me imagino que hubiera escrito Pablo en la primera carta a los Corintios si hubiera hablado como espirituales, ¿no? Si ya de por sí es muy sustanciosa y un poco complicada de entender en algunas partes, no me imagino que hubiera sido si hubiera escrito a la iglesia de Corinto como espirituales. Entonces, esa forma de decir las cosas con un encubrimiento declarado, decir: no te lo voy a decir todo porque aún no estás preparado, porque aún no estás capacitado. Ese es uno de los métodos indirectos que el autor propone para tratar con una persona orgullosa. El número 4 es el uso del lenguaje y acciones figuradas. Utilizar un lenguaje descabellado y poco convencional para atraer la atención. Y hablaba del profeta Ezequías, de cómo él utilizaba imágenes para decirle al pueblo lo que iba a suceder, ¿no? Agarraba sus cosas y se iba a vivir a otro lado, y eso hablaba del exilio, ¿no? Entonces, es usar un lenguaje y acciones figuradas para poder sacudir, para poder sacar de onda, ¿no? Salirse de lo común, ¿no? El número 5, el método número 5, pues es hacer que escuche una conversación. Y esta, la verdad, está interesante porque también en casa me ha pasado. Nos vamos a las Escrituras y nos ponen la muestra de Gedeón cuando tenía miedo de ir a conquistar a Madián. Y Dios lo hace escuchar una conversación de los madianitas, en donde los madianitas declaran que habían tenido un sueño y que ese sueño revelaba que Madián iba a ser destruido. Y eso le ayudó a Gedeón para poder conquistar Madián. Pero también el libro nos pone ejemplos tan sencillos como lo que sucede en casa. Y de manera personal, nunca se me va a olvidar una vez que no a mí directamente, sino Elías le preguntó a su mamá que por qué papá trabaja mucho y nunca está en casa, ¿no? Dios me permitió escuchar esa conversación y reflexionar sobre lo que estoy haciendo en mi vida a través de lo que mi hijo está captando. Entonces, Dios tal vez nos pone en circunstancias para que nosotros escuchemos cosas que nos hagan reflexionar y nos hagan cambiar. ¿Qué factores tenemos que considerar al tratar con una persona orgullosa, con nosotros los orgullosos? Número 1, hermanos, se requiere de tiempo.
Se requiere de tiempo, y no solo de tiempo, sino también de esfuerzos. Número 2, los métodos, pues son métodos. Al final, el que da los resultados, el que hace producir el fruto, es Dios. Y número 3, no podemos acercarnos con un garrote a un hombre orgulloso. Créanme, hermanos, no se acerquen a nosotros con un garrote. ¿Por qué? Porque es lo último que queremos. Cuando hemos hecho una construcción personal de lo que queremos que la sociedad vea, no queremos que eso sea destruido. Sin embargo, como vemos en los métodos indirectos, hay formas. Hay formas de llegar a nuestros corazones. Por último, me gusta mucho esta cita y les invito a que vean la conferencia del pastor Sugel Michelén, en donde dice: llevar la cruz de Cristo no es llevar una aflicción, no es llevar una enfermedad o tener un hijo malcriado. Eso no es nuestra cruz. No esas son las circunstancias. Las circunstancias que nos tocan no son nuestra cruz. Sino llevar la cruz de Cristo es crucificar el egocentrismo, el yo. Es crucificar tus valores, tus decisiones, tus deseos, tus bienes. Es crucificar tu vida para seguir a Cristo. Y Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. De eso se trata, hermanos. Llevar nuestra cruz es crucificar nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, doblegarnos ante la verdad, doblegarnos ante la verdad y venir en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo. Y eso es lo que nos va a hacer libres. Ya no importa nuestra dignidad, ya no importa lo que las otras personas pensaban o creían de nosotros. Lo que importa es nuestra relación con Dios. Lo que importa es Dios, es Jesucristo. Para reflexionar, hermanos. ¿En dónde estoy? ¿Religioso o piadoso? Vengo a la iglesia, obtengo conocimiento y me está sirviendo para mi yo, para mi ego. ¿O realmente estoy caminando en un proceso de santificación en donde soy golpeado todos los días por la palabra de Dios? Mi ego está en la basura y todo ya lo tengo por basura por seguir a Cristo. Estoy en ese proceso caminando de santificación, o simplemente estoy poniéndome medallas o investiduras que hagan parecer cristiano, parecerme un hijo de Dios. ¿Qué tanto la verdad de Dios ha transformado tu vida, mi vida, o solo la guardamos en el intelecto? ¿Tu vida de oración refleja una dependencia total de Dios? Y la minimicé un poquito más. ¿Oras? ¿Vas delante de Dios para pedir dirección, para pedir guía? Como dijo Moisés: Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir. No nos abandones. Si tú no vas delante de nosotros, no queremos ir. O tú das primero el salto y luego ves qué sucede. Y por último, ¿estás dispuesto a perder para ganar? A perder tu dignidad, a perder tu orgullo, a perder esa imagen que has creado para ganar a Cristo, para tomar tu cruz y seguirle. ¿Qué tan dispuesto estás a eso? Que sea Dios, hermanos, el que nos redarguya y que a través de su palabra, recuerden que el cristianismo no está basado en nuestros sentimientos. A pesar de que no querramos, a pesar de que no nos sintamos bien, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que estar en oración, porque solo la verdad va a poder hacernos libres. Vamos a orar, hermanos, para concluir esta sesión.
Te agradecemos, oh Dios, este tiempo, tu misericordia y tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por las personas que tú has puesto y les has dado una capacidad para poder venir a tu palabra y extraer verdades bíblicas que nos permitan crecer en el conocimiento de ti, crecer en una relación contigo. Señor, todos los días como hombres luchamos con nuestro orgullo, con las ganas de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, y al final del camino lo único que encontramos muchas veces es frustración, muchas veces es el ridículo, o nos damos cuenta, Señor, de que no somos lo que pensamos de nosotros mismos. Que la medida, Señor, de nuestra vida, de nuestro pensamiento y de nuestras decisiones no sean nuestros estándares, sino sean los tuyos, sea tu palabra. Crea en nosotros ese anhelo de venir a la Escritura, vernos reflejados en un espejo, Señor, y ver aquellas cosas que tenemos que cambiar y nos permita, Señor, crecer en santificación. Ayúdanos, Señor, en esta lucha. Ayúdanos, Señor, a luchar con el orgullo y que podamos venir todos los días en arrepentimiento y fe a tus pies. Gracias, Señor, y te pido por mis hermanos, te pido por mí, Señor, que tú nos fortalezcas en estos tiempos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, muchas gracias. Espero que se encuentren bien y nos vemos próximamente.